Hola, ¿qué tal, camaradas? Buenos días o buenas tardes, donde quiera que vayan a ver este video. Fíjense que les quiero contar la historia cómo llegué yo a este país. Cómo fue cuando decidí venirme. Pues yo era un policía nacional civil, graduado de la Academia de Seguridad Pública de Comalapa. Pero bueno, antes de eso también hay otra historia, porque también fui policía nacional. Entonces, quiero contarles cómo fue que dispuse venir para acá y cómo me sirvió la vida militar, cómo me sirvió en ese camino. Eh, Hay veces que a uno le toca poner en práctica lo que aprende y les quiero decir que a mí me sirvió mucho. Yo, estando en la Policía Nacional Civil, no me gustaba el sistema y decidí solicitar la baja. Pero a los 2 meses de haber solicitado la baja, ya no me gustaba el ambiente de estar afuera. Uno se acostumbra a se acostumbra al ambiente pues de estar como seguridad, de andar por ahí uno pues solo bien planchadito y bien uniformado y todo, ya uno eso de ir al campo, y sí, yo iba al campo a veces a trabajar, pero no es mi fuerte ese, ¿verdad? Aunque sí sé todos los trabajos casi del campo, pero ya como a los 2 meses me sentí con ganas de volver a entrar. Y obviamente pues ya no se podía, porque yo había renunciado. Y entonces decidí irme para San Salvador a buscar trabajo en una empresa de seguridad. Llegué y luego que llegué allá hice la entrevista y todo con todo el grupo que había, como unos 25. Y entonces le pregunto a mi mayor Clemente, que era el que se necesita para ser supervisor de seguridad. Y ya me dijo, pues se necesita mejor que tengas licencia de conducir, que hayas tenido grado en el ejército, que hayas que no tengas antecedentes penales. Bueno, le dije, entonces yo tengo eso y le mostré mi documentación y me aceptó y me mandó de supervisor de seguridad, de auxiliar de supervisión de seguridad. Después me mandó de supervisor al mes. Pero quiero contarles que al año decidí venirme para acá. Cuando decidí venirme para acá, no traía más que 100 dolaritos. Ese dinero no me alcanzó ni para llegar a la frontera de México con Guatemala. Yo crucé por un lugar que se llama La Mesilla. Ahí en La Mesilla llegué y me quedé 2 días esperando cruzar. Y trabajando ahí, logré trabajar con un señor. Y entonces, pero pensando cómo hacerle, cómo le voy a hacer. Y yo solito, no como otros que traen, quien los traigan, ¿no? Yo venía solito. Y pues ahí conseguí un costal de esos costales que se usan allá en El Salvador para echar el maíz o para echar el abono y todos esos costalitos nylon blancos. Y un sombrero viejo ahí, un sombrerito blanco de unos sombreritos ahí más comunes que hay ahí. Entonces ya decidí cruzarme la frontera, pero eché mi ropa, todas las cositas que traía las eché en el costal y el sombrerito me lo puse y me tiré mi costalito al lomo y vámonos. Gracias a Dios pasé sin ningún problema. Agarré un autobús que iba a una aldea que se llama San Felipe ahí, un pueblito. Y ya de ahí empecé a agarrar camino por un lugar que le llaman... Es una carretera que viene a salir entre medio de Arriaga y Tuxtla Gutiérrez.
Caminé, camarada, 18 días. Llegaba a un pueblo, pero lo que les quiero contar, por qué me sirvió la vida militar, traía un mapa. Y en ese mapa yo miraba veía la calle, la miraba, me ponía a controlar el mapa, veía la calle y le sacaba la cantidad de kilómetros, como se hace en la vida militar, ¿verdad? Usando la misma técnica de la vida militar, ¿verdad? Con el escalímetro y todo. Y sacaba la cantidad de kilómetros y decía, tantos quedan. Solo 2 veces agarré autobús nomás. Pero todo lo que fueron retenes, garitas y todo eso lo rodeé. 18 días me llevé para estar en la división de Oaxaca con Chiapas. Todo el estado de Chiapas lo pasé caminando. Entonces eso, cuando yo llegué ahí, yo no traía zapatos. Los zapatos ya se le había comido la suela y venía sentando el pecho del pie en el pavimento y en el polvo donde quiera que me paraba. Traía llagas en el pecho del pie. Pues ya se imaginarán 18 días caminando. Y donde me agarraba la noche, ahí nomás me metía a la calle y allí en una cuneta me quedaba dormido. Yo no andaba viendo dónde iba a dormir. Dormía a veces debajo de las parras de zarza. Andante, gracias a Dios no me picó un animal, pero era un cansancio increíble. Ya de ahí para allá me dijeron que la vida estaba un poco más tranquila, ya del límite de Chiapas con Oaxaca. Y me aboqué a las vías del tren. En las vías del tren agarré un tren que venía rumbo a México. Y ahí pues le pegué y le pegué todo ese día. Y llegamos a un lugar que se llama Matías Romero. En Matías Romero ahí estuvimos como un día y medio más o menos. Y ya como a eso de las 6 7 de la tarde, agarré otro tren hacia el lugar que se llama Medias Aguas. En ese lugar que se llama Medias Aguas, llegué como a eso de la 1 de la mañana. Y pues todos ahí se tiran porque ahí hay un retén. Ahí está que verdella de soldados. Y entonces, pero ya me habían contado que al lado derecho era donde uno tenía que tirarse para rodear, porque si rodea al lado izquierdo es más corto, dicen, pero hay pantanos y hay lagartos, hay cocodrilos. Entonces yo lo que hice, me tiré al lado derecho, pero me tiré muy, o sea, esperé demasiado que fuera más leve la carrera del tren, que fuera más despacio, y me tiré. Cuando yo me tiré, ya me tiré muy cerca de los soldados, estaba ya demasiado cerca. Nomás me tiré y no vi nada, pero sí escuché que andaban correteando a los demás por otro lado, atrás donde yo había pasado. Y ya muy cerca me tiré, entonces me quedé al lado derecho y solo veía nomás un plan con un zacatal más o menos como hasta la rodilla. Pero eran un lugar grande, como quizás como el tanto de unos 3 campos de fútbol unidos. Y entonces decidí cruzarlos en arrastre. Ahí me volvió a servir la vida militar. En arrastre bajo, arrastrándome por todo aquello lo más que pude, como unos 3 campos de fútbol más o menos. Y los faroles de las garitas de los soldados pegaban para ahí. Si yo poquitito me lenteo, me miran o me tiran, qué sé yo. Y había una colonia al otro lado. Y logré atravesar todo ese lugar, fue como a la 1 de la mañana. Pero cuando salí a la colonia, una caravana de perros ladrándome y haciendo de todo, no, dije yo, aquí ya no la hago. Me voy a tirar de regreso a un lugar que mire vacío ahí para que no me estén ladrando los perros. Y le hice, crucé la colonia y me metí a un potrero. Y me interné en el potrero, me fui. Y yo seguí caminando, pero según yo estaba siguiendo la línea donde había ido el tren. Y no, lo que estaba haciendo era retirándome.
porque cuando amaneció, que ya estuvo más claro, me puse a ver y yo no miraba ni una casa ni miraba un rumbo para dónde salir. Entonces comencé de nuevo a pensar otra vez, porque traía el mapa pero no traía brújula, no me podía ubicar y comencé a pensar para dónde y empecé a caminar. Como a eso de las 7 de la mañana me encontré un señor que estaba ordeñando. Pues y el señor me vio en las desgracias en que yo iba, sin zapatos, todo verde y todo arruinado. Y me preguntó que de dónde era y le digo yo que del Salvador y que iba cruzando. Y me dijo, ¿quieres leche? Y me ofreció una guacaladita de leche como una botella y media más o menos. No, hombre, me la tomé, pero yo sentí que los ojos como que era de aquellos carritos Power que habían antes que tenían los silbines saltados, así los sentí cuando me tomé la leche sabrosa. Y él me dio el rumbo por donde podía seguir caminando. Y seguí caminando. Para no hacerles tan largo el cuento, que desde esas horas al lugar donde yo tenía que volver a enrumbarme, tardé más o menos como unos, ¿qué serán? Pero llegué como a las 4 de la tarde. Como a eso de las 4 de la tarde, llegué muerto de hambre a ese lugar. Le pedí a una señora una tortilla y, como siempre, hay buena gente. Me regaló mole y me regaló 4 tortillas. En México las tortillas son delgaditas, pero esa señora las tortillas las había hecho un poco grandes y algo gruesecitas. No, hombre, las encontré sabrosísimas. Y me fui por allá a otro lugar a esperar que pasara el tren. No, y al ratito veo que venían los policías municipales y a correrme. Me corretearon y me fui a meter a un potrero. Ahí me quedé en el potrero. Ya como a eso de las 9, 10 de la noche, oí que silbó un tren. Ya cuando silbó ese tren, ya salí y me volví a internar a las vías del tren. Y ya que pasó el tren, lo agarré como a eso de las 10 de la noche. Ahí me fui y gracias a Dios ahí pude continuar. Así es de que luego les termino de contar la historia.